Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia de política y gestión del cambio tecnológico con un enfoque educativo. Esto en el marco de la maestría en educación. Mi nombre es el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy tenemos nuestra primera sesión. Esta sesión versa sobre la introducción al cambio tecnológico y sus efectos en el campo de la educación. A manera de introducción, vamos a plantear que el propósito de la asignatura, en este caso, es proporcionar a los estudiantes de la maestría en educación de un amplio bagaje para la comprensión profunda y extensa de la política y gestión del cambio tecnológico, esto en el contexto educativo. Partimos también con el propósito de que los estudiantes deberán desarrollar una serie de habilidades para que sean capaces de evaluar y analizar pues políticas relacionadas con la manera en la que se integra la tecnología en la educación y también adquieran ciertos conocimientos con un potencial práctico sobre cómo gestionar el cambio tecnológico de manera efectiva y exitosa en pues una amplia diversidad de instituciones educativas. El objetivo particular de esta primera sesión es brindar una panorámica, una visión general para que sean capaces de comprender los fundamentos del cambio tecnológico y cómo es que tiene efectos sobre el ámbito educativo, efectos que, como veremos, pueden ser de corte positivo o negativo. También en esta primera sesión vamos a explorar las definiciones del cambio tecnológico, obviamente desde la perspectiva académica, y también indagar sobre la relevancia que gradualmente ha adquirido en la educación. Con ello, digamos, se busca examinar las tendencias actuales que marca el ámbito de la tecnología educativa y también la idea es que ustedes sean capaces de examinar de manera crítica el impacto que tiene este cambio tecnológico en la forma en la cual se enseña y se aprende, es decir, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo central entonces es sentar las bases para que en esta asignatura los estudiantes de esta maestría sean competentes respecto a examinar, reflexionar y analizar la importancia de abordar de manera estratégica el cambio tecnológico en la educación y de alguna manera también se comprenda cómo esto puede influir en las políticas, por un lado, y en las prácticas, por otro, en el campo educativo en su generalidad. Entonces, en esta primera sesión vamos a examinar 6 elementos base, ¿no? Primero vamos a abordar elementos conceptuales y que desde la teoría nos permiten comprender qué es esto que llamamos el cambio tecnológico y que, pues, en los últimos años es un área de estudio que ha ganado mucha relevancia en diversos ámbitos, tanto de la administración, de la ciencia política, de la sociología, de los estudios estratégicos y en este caso los estudios de la educación no pueden quedarse al margen. Un segundo tema es relativo a lo que se debe de entender por política, subsecuentemente sobre lo que es propiamente la gestión, todo esto en el marco del campo educativo, que es nuestro cuarto tema, y para cerrar examinaremos algunos de los efectos que tienen estos fenómenos de cambio tecnológico y finalmente unas conclusiones que serán el punto de partida para nuestra siguiente sesión. Primero, me gustaría comenzar haciendo esta pregunta. ¿Qué es el cambio tecnológico? Bueno, el cambio tecnológico se puede abordar desde diversas perspectivas. En este caso, desde un enfoque filosófico, se puede plantear como un proceso que es dinámico, es cambiante y pues a partir del cual se generan una serie de modificaciones y transformaciones en la realidad, ya sea a nivel individual, social o incluso pues a nivel universal. Entonces, el cambio implica la superación de un estado previo y la adopción de uno nuevo, generando una ruptura en la continuidad temporal o espacial y que también pues genera un quiebre respecto a la estabilidad y continuidad del estado previo. Parece algo abstracto, pero ahorita lo vamos a hacer mucho más concreto. Podemos partir también del planteamiento de la filosofía de Heráclito, la filosofía heraclitiana, perdón, que establece que el cambio es un elemento inherente al universo y a todo lo que lo compone. Es decir,
No hay una realidad en este universo que no implique una modificación del estado de las cosas, es decir, un cambio. Y justamente este filósofo griego planteaba que todo fluye y sostenía la premisa de que el cambio es una constante y es el principio que rige el orden de las cosas en este mundo. Y por lo tanto, el cambio no solo es algo inevitable, es algo inherente a nuestra realidad, a la vida, sino que también es algo esencial para que se desarrolle y evolucione la realidad. De otra manera, pues viviríamos en una realidad pues prácticamente que no se podría comprender, inconcebible. Entonces, el cambio podemos aterrizarlo de esta manera. Es un proceso de transformación que ocurre en el tiempo como resultado de una serie de interacciones entre diversos actores, factores, y que se manifiestan a partir de, por ejemplo, acciones individuales o colectivas de ciertos actores, por otro lado, de políticas y condiciones ambientales, ¿no? Dentro de un sector, de un ámbito. Y el cambio, digamos, dentro del estudio que se ha generado por siglos, pues se identifica que este puede ser de diversas maneras, ¿no? Puede ser algo gradual, progresivo, incremental, o por otro lado puede ser algo disruptivo, puede ser algo violento, puede ser transformador. Y cualquiera de estos dos tipos de cambio, ya sea el incremental o el transformador, pues puede tener efectos que sean de orden positivo o negativo para el orden de las cosas. Entonces, el cambio lo podemos ver, digamos, reflejado pues en una serie de aspectos de la realidad misma. El cambio climático, social, político, personal, tecnológico. Y bueno, ahí dejamos este primer concepto. El segundo concepto, que refiere a la tecnología, pues se puede definir igualmente desde una perspectiva filosófica como un conjunto, un cúmulo de herramientas, procesos y conocimientos que emplea el ser humano para transformar y manipular su entorno. ¿Para qué? Bueno, satisfacer sus deseos, sus necesidades. De ahí deriva, pues, la invención, pues, de lo más, digamos, primitivo, ¿no? Como puede ser la rueda, perdón, o herramientas de trabajo, pues, muy elementales. Desde una perspectiva filosófica, de manera, digamos, análoga a lo que vimos ahorita respecto al concepto del cambio, pues la tecnología no se limita exclusivamente a una cuestión material o a dispositivos mecánicos, a máquinas, sino que la tecnología tiene, digamos, una implicación mucho más amplia, que puede incidir en prácticas, en sistemas, en modos de pensamiento y que digamos, se agrupan en procedimientos, en formas de hacer cosas, en el know-how, y que todo esto está arraigado en la actividad humana, en diversos sectores. Entonces, la tecnología, como ya vimos, no recae nada más en la materialidad de la realidad, sino también en la aplicación de aspectos intangibles, como pueden ser los conocimientos, las habilidades, y obviamente también herramientas intangibles para resolver problemas cotidianos o también ampliar las capacidades humanas. Podemos mencionar, ¿no? En este caso del lado derecho, pues como este tipo de piedras, pues eran herramientas que ampliaban las capacidades humanas con el fin de, pues, obtener recursos, alimentos, etcétera. Entonces, el término amplio de la tecnología, pues, abarca, como ya mencioné, herramientas, máquinas o sistemas que se utilizan en la vida cotidiana. Y al igual que el cambio, pues la tecnología se puede emplear en una amplia diversidad de sectores o de ámbitos, ¿no? Tenemos la tecnología de la información y la comunicación, la tecnología médica, la tecnología energética, la tecnología del transporte y la tecnología de producción y manufactura. Ahora bien, si nosotros integramos conceptualmente estos dos términos, cambio y tecnología, pues tenemos este concepto de cambio tecnológico. Y que dentro de la literatura, así como lo plantea Katz y Kravets, que por cierto voy a mencionar que al pie de diapositiva pondré una serie de referencias por si es de interés ampliar o profundizar sobre algunos elementos teóricos o conceptuales que vamos a ver la sesión del día de hoy, pues nos plantea que el cambio tecnológico es inherentemente un proceso, es decir, un conjunto de actividades
a partir del cual se desarrollan y adaptan nuevas tecnologías y con ello pues se reemplazan tecnologías existentes, ¿no? Y dando, digamos, como producto pues la obsolescencia, ¿no? Entonces, este proceso llamado cambio tecnológico es impulsado por diversos factores, algunos de naturaleza científica, otros de ámbito pues mercantilista o económico y también aquellos que son de orden social, ¿no? Para atender necesidades sociales. Entonces, el cambio tecnológico parte de una lógica en la cual se modifica la forma en la cual se produce un producto o servicio utilizando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas máquinas, etc. Y este proceso de cambio tecnológico, no en todas las ocasiones, pero sí en muchas, tiene como objetivo conducir a mejoras en la eficiencia, la productividad y la calidad. Entonces, cuando hablamos del cambio tecnológico en la educación, pues muy probablemente nos estamos refiriendo a la búsqueda de la eficiencia, la productividad y la calidad educativa, pues a partir de este proceso de cambio tecnológico, es decir, sustituir tecnologías viejas o pasadas por nuevas tecnologías que observamos en diversos ámbitos. Entonces, el cambio tecnológico como proceso se basa en esta idea de introducir nuevas tecnologías a la sociedad y por lo cual pues hay una serie de consecuencias en, en diversas dimensiones, ¿no? En una dimensión social, económica y ambiental. Y como podemos ver del lado derecho, pues la evolución de la tecnología en los últimos 30, 40 años, pues ha sido de manera exponencial, ¿no? Podemos observar o tomar como ejemplo el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Como hace 20, 30 años estábamos hablando del 2G, de unos teléfonos que, pues si acaso podían llamar o enviar mensajes de texto, pues el día de hoy estamos hablando de que la capacidad de transmisión de datos pues ya no nada más nos permiten mandar mensajes de texto SMS o llamadas, sino también transmitir videos, hacer, digamos, videollamadas en tiempo real, accesar a Internet, etcétera. Y todo esto a partir de la ampliación del espectro de eficiencia y la transmisión de datos. Entonces, el cambio tecnológico se puede ver reflejado en la actualidad a partir de diversos casos, ¿no? Por ejemplo, los avances en la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y la comunicación, que es justamente lo que mencioné en esta gráfica previa, también el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada y las energías renovables y almacenamiento de energía. Y como podemos ver la tabla de la derecha, un texto de Freeman y Soet, que son referentes en la teoría de la gestión del cambio tecnológico, pues nos plantean en una primera columna cómo es que pues hay diversos tipos de cambio tecnológico. Ya lo mencioné, ¿no? Está el incremental, que digamos son pequeños cambios de manera sostenida. Hay un cambio radical, que es un salto discontinuo o disruptivo en un producto o en un proceso. También está el surgimiento de nuevos sistemas tecnológicos, que son avances que incorporan muchos elementos y que tienen un impacto principalmente en actividades económicas, incluso dan origen a nuevos sectores económicos. Y también tenemos un cuarto elemento, un cuarto tipo de cambio tecnológico, que es el surgimiento de un nuevo paradigma económico y técnico. En este caso, estos cambios pues son, digamos, largos procesos de innovación que se llevan a cabo en años o en décadas y que afectan de manera profunda y quizás permanente todos los elementos que rigen una economía. Ahora bien, pasemos al segundo tema y vamos a tratar de ligarlo con lo anterior. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre política y política? Bueno, pues en una primera acepción podemos establecer la política o en inglés politics, pues como el conjunto de actividades que están asociadas a la toma de decisiones y que pues deriva de las interacciones entre grupos de poder, individuos
y también la distribución de recursos o capacidad de toma de decisiones o estatus, ¿no? Entonces la política, pues es lo que vemos nosotros en las noticias, ¿no? Que si un político dijo tal cosa y el otro no le gustó y reaccionó, y por lo tanto un grupo de políticos en el poder legislativo pues promovieron cierta iniciativa. Entonces todas esas dinámicas sociales se entienden como política. Pero también tenemos la otra política. En este caso, igual, refiriéndonos al concepto anglosajón, pues tenemos el policy. El policy es de manera concreta el producto de esas interacciones sociales que se dan en la política. Es decir, es un curso de acción o inacción que adopta un grupo, un individuo o un gobierno. Es decir, es una declaración de intenciones y una guía para la acción. Y las políticas, por un lado, pueden ser formales, pero también pueden ser informales. Pueden ser escritas o no escritas. Entonces, como podemos observar en el diagrama de la derecha, pues la política, es decir, los documentos de política, de Estado o de gobierno, pues son producto tanto de una serie de valores, de intereses, de objetivos, de prácticas políticas y nos dan, por lo tanto, un documento de política y podemos ejemplificarlo pues en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Educación, de Relaciones Exteriores, en planes institucionales, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, etc. Entonces, la política pública, digamos, haciendo una fusión entre los dos conceptos previos, el de politics y policy, podemos establecer que la política pública es un término, digamos, amplio que refiere a aquellas metas y objetivos generales que tiene un gobierno, ¿no? Es precisamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Un plan nacional de desarrollo o un programa sectorial. Y en este sentido, pues se ocupa para describir el enfoque a partir del cual un gobierno va a abordar un tema particular. En este caso puede ser la educación, el sector salud o el medio ambiente. Ahora bien, es importante hacer una distinción que dentro de las políticas públicas, perdón, hay dos tipos. Una, que es una política gubernamental y que, digamos, se acota al periodo de gobierno de una administración para lograr sus objetivos de política pública, es decir, pues con la llegada de esta última administración en 2018 y que concluye en el 24, pues delineó una serie de políticas de gobierno, ¿no? Y que en el campo, en el ámbito educativo, pues tenemos, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, entre otras. Pero también están las políticas de Estado y que en contraste a la política de gobierno, pues es una política de Estado que trasciende pues muchos periodos de gobierno. Y en este caso, normalmente se ve reflejada ya no en un programa sectorial o en un plan nacional de desarrollo o un programa sectorial, sino en la misma Constitución. Es decir, requiere de procesos legislativos y políticos mucho más complejos para que se puedan modificar. Y estas políticas de Estado, pues, son muy diferentes a las políticas de gobierno, como ya mencioné, porque en este caso los estados tienen, pues, una mayor autonomía y por lo tanto tienen esa capacidad de preservar sus políticas en el largo plazo. Ahora, si aterrizamos el concepto de política, en este caso me acotaría al concepto de política pública en sus dos derivaciones, tanto de gobierno como estatal, pues podríamos mencionar que la política tecnológica es el conjunto de principios, normas, reglamentos que rigen la forma en la que se desarrolla, se usa y se difunde la tecnología. Y esto, digamos, esta política surge ante la preocupación tanto de la sociedad como de la clase política, por los impactos sociales, económicos y ambientales de la tecnología y que de alguna manera estas políticas buscan garantizar que la política se utilice de la mejor manera y siempre en beneficio de la sociedad. El ejemplo más claro lo podemos observar con el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos meses, ¿no? Que incluso llevó a un grupo de empresas a nivel internacional a pues llamar la atención de los gobiernos, de instituciones internacionales,
para que se detuviera el desarrollo de la inteligencia artificial y se generaran marcos regulatorios. Esto por la amenaza que representa en muchos sentidos, principalmente en términos económicos, porque puede erosionar pues muchas dinámicas económicas en una gran gama de sectores. Ese es solamente un ejemplo. También podemos mencionar entonces que la política tecnológica es el proceso de toma de decisiones sobre cómo se debe desarrollar, utilizar y regular la tecnología, ¿no? Esto ya lo mencionamos y es importante entender que el campo de la política tecnológica pues es complejo debido al carácter multidisciplinario, ya que estas políticas deben de tener aspectos o debe atender aspectos de orden económico, jurídico, de aspectos técnicos, de ingeniería, sociológicos y también políticos. Entonces, de ahí recae esa complejidad, ¿no? Volviendo al caso de la inteligencia artificial, pues podemos mencionar, ¿no? Ya mencioné los efectos que puede haber en la economía, pero por otro lado puede haber aspectos, por ejemplo, jurídicos respecto al uso de la información y la privacidad, o aspectos sociológicos, ¿no? De cómo la interacción que puede haber con este tipo de sistemas puede alterar ciertas dinámicas sociales, ¿no? Incluso incidir en posturas políticas de una sociedad. Y bueno, si esta política tecnológica la acotamos al contexto de una política de cambio tecnológico, entonces podemos decir que la política del cambio tecnológico pues es el conjunto de principios, reglas y regulaciones que rigen la forma en la que se desarrolla, se adopta y se difunden nuevas tecnologías. Y es precisamente ese vacío que reclamaron muchas empresas respecto a la inteligencia artificial. No hubo una política de cambio tecnológico entre la inexistencia de la, o mejor dicho, la no liberación de la inteligencia, de varios servicios de inteligencia artificial a la apertura, digamos, disruptiva de un montón de servicios que emplean inteligencia artificial. Entonces, al igual que la política tecnológica de un gobierno o un estado, la política del cambio tecnológico, pues tiene, digamos, como motivación, pues la serie de impactos sociales, económicos y ambientales que generan el cambio tecnológico y por lo tanto busca garantizar que esta tecnología y estos procesos de cambio se utilicen de manera benéfica para la sociedad. Entonces, la política de cambio tecnológico es propiamente ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Sobre cómo debe de desarrollarse, adaptarse y regularse las nuevas tecnologías. Y al igual que la política tecnológica, pues es algo complejo y multidisciplinario porque pues toca diversas aristas de la actividad humana. Esto me lleva a una tercera pregunta. ¿Cuál es la gestión, o mejor dicho, qué debemos entender por gestión y cómo se relaciona con el cambio tecnológico? Es decir, ¿cómo es posible controlar, administrar, gestionar esos procesos de cambio en la tecnología? Bueno, pues partimos de una, digamos, definición básica, ¿no? La gestión es un arte, es un conjunto de prácticas y conocimientos que permiten hacer que las cosas se hagan a través de las personas. Suena, digamos, muy genérico, ¿no? Pero si profundizamos, podemos entender entonces que la gestión es un proceso de planificación, por un lado, de toma de decisiones, de organización, de liderazgo, de motivación, de control de recursos de diversos tipos, ¿no? Humanos, financieros, físicos, de información. Todo esto en el marco de una organización o un sector. ¿Para qué? Bueno, alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz, es decir, con el menor número de recursos y con el menor número de intentos. Entonces, así la gestión tecnológica se puede entender como un proceso de planificación, organización, dirección y control sobre la adquisición, desarrollo, implementación, mantenimiento y disposición de la tecnología para que una organización cumpla sus objetivos. Y aquí por organización podemos mencionar pues una institución educativa, ¿no? Sería un ejemplo muy concreto. Entonces, la gestión de la tecnología puede, digamos, o mejor dicho, recurre a la aplicación de una serie de principios que permiten llevarlo de manera exitosa, ¿no? En el campo de la tecnología, en el cuadro de la derecha podemos ver esos pilares, ¿no?
la gestión de la tecnológica incide, por ejemplo, en la adquisición de la tecnología, en cómo se explota, en cómo se identifica la aparición de nuevos elementos tecnológicos, cómo se lleva a cabo la gestión del aprendizaje y la gestión del conocimiento propiamente en la institución, en la organización. También tiene que ver con la protección de la tecnología y los activos intelectuales, es decir, un aspecto muy ligado con el tema de la seguridad. Y finalmente, la selección de estrategias relacionadas con la tecnología, es decir, cómo va a ser mi organización para sustituir progresivamente estos activos tecnológicos. Y es ahí donde entra precisamente la gestión del cambio tecnológico. La gestión del cambio tecnológico entendida también como un proceso, obviamente, de planificar, organizar, liderar y controlar la, la introducción y la adopción de nuevas tecnologías para que eso no genere un obstáculo o entorpezca pues los trabajos orientados en mi organización para cumplir con sus objetivos. No es nada más llego con un nuevo software, una nueva computadora y la implemento para hacer más eficiente mi labor, ¿no? Debe de haber un proceso porque de otra manera eso puede ser contraproducente, ¿no? A las actividades de la propia organización. Entonces, la gestión del cambio tecnológico, como ya mencionamos, pues es un proceso de gestión de personas, en este caso, que están involucradas con ese proceso de introducir nuevas tecnologías. ¿Y qué personas? Pues pueden ser áreas técnicas de una institución o especialistas en tecnologías de la comunicación en una organización, etcétera. Y todo este proceso de gestión del cambio tecnológico, pues parte primero de comprender la necesidad de cambio, ¿no? Si no se comprende esa necesidad de cambio, pues probablemente en la organización, pues no va a haber ninguna motivación para cambiar y por lo tanto es irrelevante la gestión del cambio tecnológico. Entonces, ese es el primer paso, comprender esa necesidad de cambio. Posteriormente se lleva a cabo una planificación y finalmente una implementación del cambio. Y todo este, digamos, proceso lleva una gestión de la transición del estado anterior al nuevo estado, ¿no? A la nueva situación. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el campo educativo? Pues mucho, ¿no? Y cada vez más, cada día que pasa hay pues un mayor, digamos, una mayor relevancia, ¿no? Primero, podríamos partir de desagregar el concepto de campo educativo o ámbito, ¿no? O sector. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de la sociología, en este caso de la sociología de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que pues tiene bastantes escritos sobre la lógica práctica. Y él nos plantea que el concepto de campo se puede entender como un espacio social, ¿no? Es decir, un espacio social pues involucra a un conjunto de personas. Pero él menciona que ese espacio social está estructurado, es decir, hay una serie de reglas implícitas, explícitas, y esa estructura normativa, en esa estructura normativa, pues hay una serie de actores, como ya mencioné, una serie de personas o grupos o instituciones, pues que compiten, permanentemente están compitiendo por recursos de varios tipos, entre ellos el estatus, que sería un tipo de un recurso simbólico. Y el campo, entonces, al ser un espacio social estructurado, se caracteriza por tener reglas y normas compartidas, es decir, todos los actores que compiten por esos recursos, pues se deben de ajustar a esas normas compartidas y también, pues, esas normas y reglas generan una estructura social. Es decir, hay quienes están más arriba o más abajo, más a la derecha o más a la izquierda. De hecho, este gráfico de la derecha es una representación de Pierre Bourdieu del campo artístico en Francia a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, ¿no? En este caso nos habla cómo, pues, están distribuidos los actores entre la poesía, la escritura de novelas, el drama, etcétera, ¿no? Es algo muy abstracto, pero no muy lejano de la manera en la cual deberíamos comprender al campo educativo. Entonces, en sociología
partimos de entender que el campo es un espacio social donde una serie de actores interactúan entre sí y compiten por recursos, ¿no? Ya mencionamos que estos campos están estructurados por reglas y normas compartidas y tienen una estructura jerárquica. Y como ejemplos podemos mencionar el campo político, el campo económico, el campo artístico, como lo veíamos, o el campo educativo. Y aquí del lado derecho podemos ver pues un ejemplo, ¿no? También del campo de la política de educación ambiental en algún país, ¿no? Entonces tenemos una serie de actores, un agente A, B, C y D, y otros actores, y pues hay una serie de relaciones de influencia que tienen pues propiamente un sentido, ¿no? Una intensidad, hay una disposición o distribución de los actores en ese campo, y eso, digamos, refiere a la estructura jerárquica. Tenemos aquí al agente A, pues con otra figura, en este caso un círculo de otro color, y eso representará algo muy distinto a, pues un cuadrado, ¿no? Como lo es el agente B, y de que esté posicionado en este lugar y no en esta esquina, por ejemplo, del lado izquierdo inferior. Otro ejemplo también pues muy básico, pero muy útil, muy efectivo, es el campo de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el concepto de campo es una herramienta útil para entender cómo funcionan las estructuras sociales y se puede utilizar para examinar y comprender la dinámica de poder y de estatus en diversos entornos sociales. Podemos entonces ver el campo de fútbol, ¿no? Cada uno de los actores tiene pues una función en específico, tienen una preparación específica y tienen, digamos, competencias particulares con actores, en este caso de otro equipo, ¿no? No es lo mismo la competencia que tiene un portero contra un delantero que la que tiene un mediocampista con el mediocampista del otro equipo, ¿no? Son, digámoslo así, competencias distintas, ¿no? De igual manera, ¿no? El poder o los recursos simbólicos de un portero, pues son muy diferentes a las de un delantero, ¿no? El delantero ganará económicamente mucho más y será mucho más famoso porque, pues, meterá los goles que hagan ganar al equipo, mientras que al portero, pues, podrá parar muchos goles, pero no tiene el mismo impacto, ¿no? Impacto mediático, simbólico, respecto a la función propia del delantero, ¿no? Entonces, digamos que es una analogía muy básica. Ahora bien, haciendo una aproximación a la educación, donde pues seguramente, digamos, ustedes tendrán un conocimiento mucho más amplio, pero en este caso podríamos acotarlo de manera muy elemental, entendiendo que la educación es ese proceso, ¿no? De facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Y bueno, inicia al momento en el que se nace y pues continúa, ¿no? De manera permanente a lo largo de nuestra vida en diversos entornos, ¿no? Tanto formales como informales, ¿no? Formales como las escuelas, centros de estudio y de manera informal, pues en los diversos círculos sociales en los que nos desarrollamos, ¿no? La familia, el vecindario, nuestro lugar de trabajo, etcétera. Entonces, pues como también ya lo hemos visto previamente, la educación también se debe de comprender como un proceso que es complejo y multifacético, pero que es pues fundamental para el bienestar individual y propiamente de una sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque la educación permite desarrollar conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos que tienen una incidencia en la calidad de vida, en este caso de las personas y de las comunidades. Entonces, cuando hacemos un cruce entre estos dos conceptos, el de campo y el de educación, entonces podemos entender que el campo educativo es una estructura social, una organización social que se enfoca a proveer un servicio, en este caso el servicio de la educación. ¿Y cómo está constituido este campo educativo? Pues por instituciones, organizaciones e individuos y que de igual manera pues tienen una serie de normas, de reglas, de valores, de creencias que rigen las prácticas dentro de ese campo, ¿no? Y que las entendemos como las prácticas educativas. Así, por ejemplo, del lado derecho podemos observar que un sistema educativo sería pues prácticamente lo mismo que un campo educativo y se entiende como una estructura formada por diversos componentes que permiten educar a una población a partir de instituciones educativas, la función de servidores públicos,
el Estado propiamente como actor rector, los estudiantes, los padres de familia, los docentes y todo esto, pues educar para la vida, ¿no? Entonces, un campo o sistema educativo, en este caso el campo educativo es un sistema complejo y dinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diversidad amplia de factores como el Estado, la economía, la familia, la cultura, y que están en constante, por un lado, interacción y en constante evolución. Y dentro de esta evolución o de este cambio, pues es a partir del surgimiento de nuevas tecnologías, de nuevas ideas y de nuevas prácticas. Entonces, desde una perspectiva sociológica, el campo es un elemento relevante porque juega un papel fundamental en la reproducción, por un lado, de las mismas sociedades, ¿no? De los conocimientos, pero en el mismo sentido, también de elementos que son, pues, contraproducentes contra la misma sociedad, en este caso, la reproducción de la desigualdad social, por el acceso que tienen, pues, cierto sector de la sociedad a cierto tipo de educación y que les permite acceder a mejores oportunidades, a generar y sí, a obtener recursos económicos, simbólicos, sociales, culturales de mayor calidad que aquellos que no tienen esa posibilidad de acceder a ese tipo de educación. Entonces, la lógica de un sistema educativo permite determinar quién tiene acceso a esos conocimientos, habilidades y calificaciones, a la vez que afecta sus oportunidades de vida, ¿no? No vamos a profundizar en esa, digamos, discusión. Es muy interesante, pero no es objetivo de esta asignatura ni de esta sesión, pero nos permite entender este panorama amplio, ¿no? Y aquí podemos entonces acotar a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles entonces son los efectos del cambio tecnológico, que ya vimos que es un proceso, en el campo educativo, que ya vimos que es una estructura social, ¿no? Los efectos del cambio tecnológico la podemos, digamos, sintetizar de varias maneras, ¿no? Por un lado, las innovaciones tecnológicas pues tienen efectos, como ya mencionamos, en la sociedad, en la cultura, en el medio ambiente, en la economía. Entonces, el cambio tecnológico, dentro de esos impactos pueden ser algunos de carácter negativo, y aquellos otros positivos, dependiendo de la naturaleza de la tecnología que se emplee, pero también del contexto en el que se utiliza. Puedo mencionar estos 4 efectos positivos, ¿no? Que los remarca mucho Hackett y Schultz en un texto de 2007 sobre el cambio tecnológico y su futuro en el siglo XXI. Y dentro de los efectos positivos que identifican, pues está, por ejemplo, la mayor productividad y eficiencia en diversos ámbitos, la mejora de la comunicación y la colaboración, las nuevas oportunidades para la educación y el aprendizaje, así como la mejora de la salud y el bienestar, que eso se puede ver reflejado en la expectativa de vida de las personas. Pero en contraparte también mencionan que pues hay efectos negativos, ¿no? El desplazamiento laboral, que eso puede mermar pues también esa calidad de vida, también una mayor desigualdad, ya que va a haber sectores que tengan acceso a mejores recursos tecnológicos que otros y eso va a ampliar esa brecha de desigualdad socioeconómica. También tenemos una degradación ambiental que, bueno, esto puede ser, digamos, discutible, entendiendo que el cambio tecnológico impacta también en el surgimiento de nuevas tecnologías o de energías verdes o limpias, ¿no? Aquí un caso muy icónico, muy emblemático, pues es la disposición, o el mejor dicho, el pues sí, el fin de la vida útil de una célula solar, ¿no? Que puede tener impactos, por ejemplo, en la contaminación del agua de manera significativa si no se le da un tratamiento específico, así como las baterías. Y finalmente tenemos pues también como efecto negativo el aislamiento social, ¿no? Y esto es contradictorio también porque pues si bien la tecnología nos permite interactuar a pesar de la distancia y el tiempo, pues también nos puede generar pues que una persona, un grupo de personas se ensimismen sobre su propia realidad y sus propias ideas a partir de la alocución de terceros, que es lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Yo sigo a una serie de personas que hablan lo mismo que yo hablo, que pienso, ¿no? Entonces, eso nada más va reforzando mi propia visión del mundo, ¿no? Y
obviamente sesgada. Eso repercute eventualmente en un aislamiento social. Entonces, los efectos del cambio tecnológico, como ya mencioné, pueden ser positivos y negativos, pero no siempre son claros, a pesar de que pudiera ser obvio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cambio tecnológico puede provocar el desplazamiento de puestos de trabajo, pero también puede crear nuevos puestos de trabajo en otras áreas, ¿no? Eso en su momento se llegó a mencionar, por ejemplo, con la automatización, ¿no? De que va a desplazar a muchos trabajadores. Pues sí, pero al mismo tiempo va a generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? En especialistas para programar, para dar mantenimiento, para operar esos sistemas robóticos. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, o que va a sustituir a los periodistas, a los analistas, a los programadores. Bueno, pero sí al mismo tiempo va a crear nuevos áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros de los prompts, de los que dan órdenes, de los que programan a la inteligencia artificial para desarrollar ciertas tareas, ¿no? Entonces, esto, digamos, no equilibra de manera precisa la balanza, pero es algo que no es necesariamente claro, ¿no? También podemos observar el cambio tecnológico referente a la degradación ambiental, como ya mencioné, porque también puede conducir a esas mejoras ambientales. Ya mencioné, por un lado, la mala disposición como residuos de celdas solares, de sistemas, de circuitos integrados, de baterías, pero por otro lado puede también evitar el empleo de combustibles fósiles que dañan la capa de ozono. Entonces, puede ser, digamos, un arma de doble filo en algunos casos, ¿no? Entonces, el impacto general del cambio tecnológico, pues depende de diversos factores. Ya mencioné que puede ser el tipo o la naturaleza de la tecnología, también la forma en la que se utiliza y el contexto social en el que se introduce. Ahora, cuando llevamos este análisis de los efectos del cambio tecnológico al campo educativo, podemos entender que pues, las innovaciones tecnológicas invariablemente inciden en la manera de enseñar, de aprender y también en la manera en la cual se evalúan a las instituciones educativas. Y también, como ya lo vimos, pues esto puede tener unos efectos positivos y negativos que depende de amplios factores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Mintz y Olson en 2013 hacían un interesante estudio sobre la relación entre la tecnología y la educación desde una perspectiva crítica. Y ellos identificaban al menos estos 4 efectos positivos, ¿no? Un mayor acceso a la educación, el aprendizaje personalizado, también la colaboración y comunicación mejoradas, así como la mejora de la creatividad y la innovación. Pero por otro lado tenemos también efectos negativos, ¿no? Se puede generar una brecha digital porque habrá sectores que no puedan acceder a esos recursos tecnológicos y como les mencioné, quienes sí tienen acceso a esos recursos tecnológicos probablemente tendrán una mejor educación, eh, mayor alcance respecto al conocimiento que adquieran. Otro efecto negativo, pues la infoxicación, ¿no? La sobrecarga de información en redes sociales, en diversas fuentes, y pues si no tiene uno ese pensamiento crítico y esa capacidad de síntesis, totalmente va a ser negativa el empleo de la tecnología. También pues surgen nuevas prácticas, ¿no? Digamos, delictivas como el ciberacoso o el robo de identidad, el mal uso de datos personales y también finalmente pues puede generar cierto tipo de adicción, ¿no? Como lo hemos visto también en los últimos años, el efecto que han tenido las redes sociales, principalmente en población pues juvenil, ¿no? Redes sociales, por mencionar una de varias, por ejemplo TikTok, ¿no? De la manera en la cual con videos muy breves uno está captando la atención en este caso, de los alumnos, ¿no? Distrayéndolos de otras actividades que deberían atender. Entonces, también en este caso los efectos del cambio tecnológico, como en otros ámbitos, en el campo educativo, pues tampoco son siempre claros, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso por ejemplo, si bien el cambio tecnológico puede conducir a un mayor acceso a la educación, como ya mencioné, ¿no? Tal vez necesitará, si acaso, una computadora y una conexión a Internet para acceder a una gran cantidad de recursos, de bibliografía, de cursos, de asesoramiento, etcétera.
pues también puede esto generar una brecha digital, porque pues no deja de ser una computadora y un servicio de Internet que se tiene que costear. Y puede haber sectores sociales que no tengan esa capacidad por infraestructura o por ingreso económico, y por lo tanto se quedarán pues rezagados, ¿no? Respecto a ellos que sí tienen acceso a la tecnología y cada vez más actualizada. También otro ejemplo podemos observar en el aprendizaje personalizado. Por un lado, puede haber sistemas que dosifiquen y seleccionen por uno la información más relevante, pero por otro lado puede también haber una sobrecarga de información en el cual pues los estudiantes pueden ser, digamos, saturados, puedan bloquear esa capacidad de síntesis y de análisis, e incluso puedan caer en asumir como verdaderas pues cierta información o noticias falsas. Entonces, el impacto del cambio tecnológico en la educación, pues, como ya se mencionó también en otros sectores, pues depende de una multiplicidad de factores, ¿no? La naturaleza misma de la tecnología, la forma en la que se utiliza y el contexto educativo en el que se introduce. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría ser muy preciso en tres de ellas, que engloban gran parte de los conceptos y de las ideas y de los ejemplos que hemos mencionado en la sesión del día de hoy. Como primera conclusión, podemos mencionar que el cambio tecnológico invariablemente ha tenido, tiene y seguirá teniendo un profundo impacto en la educación. ¿Por qué? Bueno, el auge de diversas tecnologías como los dispositivos móviles, la computación en la nube, la inteligencia artificial, las plataformas de educación masiva, este, pues están modificando las dinámicas y las prácticas en las que los estudiantes aprenden y por otro lado los maestros enseñan. Es decir, hace años pues era necesario estar en el mismo momento, en el mismo lugar, para que se pudiera materializar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no, en la actualidad, ese proceso de enseñanza-aprendizaje ha superado esas barreras de espacio y de tiempo, por lo cual, pues simplemente el ejemplo de este caso somos nosotros, ¿no? Ustedes como alumnos, yo como docente, en el cual yo estoy compartiendo una serie de conocimientos, de reflexiones, y pues ni ustedes ni yo estamos compartiendo el mismo espacio ni el mismo tiempo, ¿no? Pero aún así estamos logrando materializar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Una plataforma de videos, una plataforma educativa, una cámara, el internet, una computadora, unas diapositivas pues digitales, etcétera. Mi segunda conclusión, que quiero hacer, digamos, muy enfática en ella, muy enfático en él, en esta segunda conclusión, es que los efectos del cambio tecnológico en la educación, pues, no son ni positivos ni negativos, son ambos. Todo depende, en este caso, como ya referimos, de la naturaleza, del uso y del contexto. Por un lado, invariablemente la tecnología va a ayudar a mejorar el acceso a la educación, ¿no? Ya mencionamos que esto puede abaratar de manera significativa el acceso a la educación y ampliar lo que muchas veces, pues el Estado, por su propia obligación como ente rector, pues mejorar la calidad educativa, pero también ampliar el acceso al servicio educativo. Entonces, la tecnología es muy útil para ambos casos. También permite personalizar el aprendizaje, es decir, atender aquellas necesidades de aprendizaje para quienes tienen algún tipo de problema en alguna capacidad cognitiva o incluso aspectos más triviales como la disponibilidad de tiempo. Y también, pues ayuda a mejorar la colaboración y la comunicación, ¿no? El hecho de que se puedan hacer trabajos en equipos, a distancia, pues se pueda compartir mayor cantidad y calidad de información, pues son puntos positivos. Pero por otro lado, como ya también señalábamos, la tecnología conduce invariablemente a una brecha digital ante la disparidad de aspectos o sí, de capacidades económicas de ciertos sectores sociales. Por otro lado, la sobrecarga de información e incluso
pues la diseminación de conocimiento o noticias falsas. Y finalmente, pues el surgimiento de toda una gama de delitos y crímenes digitales. Por ejemplo, el ciberacoso, el robo de identidad, el mal uso de datos personales, pues sí, la violación a la intimidad de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver las dos caras de una misma moneda, ¿no? En este caso, como efectos del cambio tecnológico. Y finalmente, voy a concluir con esta tercera, digamos, reflexión general de la sesión del día de hoy. Y es muy importante destacarla. En este caso, he de mencionar que el futuro de la educación estará determinado por el cambio tecnológico. Repito, el futuro de la educación estará determinado por el cambio tecnológico. Puede ser una frase muy determinista, muy tajante, pero al menos lo que hemos visto en los últimos 50 años, pues pueden validar esta afirmación. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, que a medida en el que van surgiendo nuevas tecnologías y que requieren un proceso de gestión tecnológica en un ámbito institucional de la educación, pues por lo tanto los educadores deberán estar preparados para adaptar sus métodos de enseñanza, sus planes de estudio, entre otros elementos, para garantizar que los estudiantes estén preparados para los desafíos del siglo XXI. En alguna sesión más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esos desafíos del siglo XXI y cuáles son las capacidades que deben de tener los estudiantes para afrontarlos, ¿no? Un informe del Foro Económico Mundial en el cual pues vislumbra hacia dónde va esta tendencia de desarrollo eh, pues incluso cognitivo por parte de los estudiantes y que en esa misma lógica los docentes debemos de brindar las herramientas necesarias. Entonces, el día de hoy concluimos con estas tres conclusiones en el marco de la materia de política y gestión del cambio tecnológico desde un enfoque educativo como parte de la maestría en educación. Y pues los invito para que en nuestra siguiente sesión nosotros abordemos el tema del marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación. Es decir, nos vamos a aproximar a todos esos elementos normativos, jurídicos, reguladores, que en el contexto internacional y también en México, pues plantean una serie de lineamientos generales para poder llevar a cabo ese proceso de cambio tecnológico de manera pues efectiva por un lado y por otro lado pues también en beneficio en general de la sociedad. Entonces, por mi parte es todo y pues les deseo una excelente semana. Hasta pronto.